Durante este mes hemos estado aprendiendo de los frutos del Espíritu y en este momento me gustaría compartirles un poco sobre la bondad. Si me acompañan a leer el verso del mes que se encuentra en Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 25. Y dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Si quieren inclinar su rostro para orar. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí otro domingo, Señor, y para alabarte y glorificarte. Todo lo que hacemos durante nuestros servicios y todos los días de nuestra vida, Señor, es para darte gloria y honra. Y te pido, Señor, que así como has estado hablando a mi vida, que uses esta palabra que has puesto en mi corazón para compartirlo con confianza, Señor, creyendo que tu palabra tiene poder y que tú estás hablando a través de mí. En nombre de Jesucristo, amén. Pueden tomar su asiento. Recuerdo cuando era una niña, aún me tocó tener una niñez donde los niños interactuábamos y jugábamos con el mundo antes de que existiera mucha de la tecnología que vemos hoy. Un juego que me gustaba mucho era el juego de Jenga. Y si no lo conocen, es donde construyes una torre con los bloques rectangulares y luego tienes que sacar los bloques sin tumbar la torre. Pero mi parte favorita no era el juego en sí, sino cuando colocaba los bloques en una fila para luego tumbarlos y creaba un efecto dominó. Como ven en la pantalla, si tumbas el primero, luego todos los demás se caen. Lo sorprendente de esto era que con solo tumbar el primer bloque, podías hacer que todos los demás también se cayeran uno por uno. Y lo que el efecto dominó nos enseña es esto: las consecuencias que un hecho tiene sobre otro, generando una reacción en cadena. Y esto aplica aún en nuestra vida. Mi vida es el resultado de las consecuencias que un hecho tuvo sobre otro. Por ejemplo, alguien invitó a mis padres a la iglesia. Luego ellos decidieron bautizarse y su decisión de entregar su vida afectó mi vida porque yo conocí a Dios desde muy pequeña. Para muchos de ustedes, su asistencia en el día de hoy también es el resultado de una invitación de un amigo o un familiar. Pero esa persona también alguna vez fue invitada por alguien y esa persona fue invitada por alguien más. Y así vemos cómo funciona el efecto dominó. Y este principio también lo vemos en la Biblia. De hecho, la vida de Pablo es un gran ejemplo del efecto dominó. Antes de ser el gran apóstol Pablo, él estaba comprometido a seguir y matar a los seguidores de Jesús, yendo de ciudad en ciudad a matar a los creyentes. Y en uno de estos viajes, Saulo iba camino a la ciudad de Damasco para arrestar a más seguidores cuando fue detenido por una luz brillante y fue cegado. Dios se le había aparecido. Y muchos conocen el diálogo que pasa entre Dios y Saulo, pero en resumen, Dios confronta a Saulo por perseguir a sus seguidores y le demuestra que será sanado. Mientras este encuentro está sucediendo, hay un discípulo llamado Ananías que se encuentra en la ciudad de Damasco. La Biblia relata que Dios lo manda a orar por Saulo para que su vista fuera restaurada. Y aquí es donde vamos a entrar en la Biblia, cuando Ananías respondió al llamado de Dios. Lo encontramos en Hechos, capítulo 9, versículo 13 al 14. Y dice, pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que este hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tienen la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Vemos en este momento cómo Ananías responde al mandato de Dios, diciéndole todas las cosas que descalificaban a Saulo de recibir su milagro. Pero ¿qué es lo que hace Dios al respecto? Lo vemos en el versículo 15, cuando le responde, ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a los reyes, como también al pueblo de Israel. Dios le enseña bondad a Saulo, no porque Saulo se lo merecía, simplemente porque Dios es bondadoso.
La palabra bondad viene de la raíz bonus, que significa bueno. Y como humanos tenemos un concepto muy limitado de lo que significa ser bueno. Pero la palabra de Dios nos dice que Dios es bueno. Así que cuando hablamos de ser bondadosos o de ser buenos, es en base al carácter de Dios. Así que cuando Ananías obedeció a Dios y oró por Saulo, él estaba reflejando la bondad de Dios. Y a través de esta historia aprendemos que cuando demostramos la bondad, primeramente Dios alcanza a otros. Y aquí es donde vemos el efecto dominó. A través de la bondad que demostró Ananías, Dios hizo el milagro de restaurar la vista de Saulo. Y por consecuencia, él se convirtió en seguidor de Jesús. Y si eso no fuera suficiente, vemos que el efecto dominó continúa. Y lo vemos en el versículo 20, que dice: y enseguida Saulo comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas diciendo: Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Todos los que lo oían quedaban asombrados. ¿No es este el mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén? Se preguntaban. ¿Y no llegó aquí para arrestarlos y llevarlos encadenados ante los sacerdotes principales? La predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. Así que empezamos con Ananías demostrando bondad a Saulo, y esto causó que Dios sanara a Saulo, que causó que Saulo se convirtiera en seguidor de Jesús, que causó que otras personas también se convirtieran a través del testimonio de Saulo. De esta manera Dios usó la bondad de Ananías no solo para alcanzar a Saulo, sino también a miles de personas. Segundo, cuando demostramos bondad, Dios es glorificado. Vemos en el versículo 22 que dice: la predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. Al ver la transformación de Saulo, ellos sabían que no era por algo que Saulo había hecho. Tenía que ser algo extraordinario, poderoso. De esta manera, el poder y la gracia de Dios fueron glorificados a través del testimonio de Saulo. Y así como Ananías reflejó la bondad de Dios y fue usado para tocar la vida de Saulo y por resultado a miles de otras personas, Dios nos envía a reflejar su bondad también. Y ahora que sabemos sobre las consecuencias de mostrar la bondad, también es importante saber cómo producirla. Y esto viene a través de tener al Espíritu Santo en nuestra vida. Vemos en nuestro versículo base que empieza diciendo: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es... Cuando hablamos del fruto del Espíritu Santo, significa que Dios a través de su Espíritu produce este fruto en nosotros. Como Él sabe que nosotros no somos bondadosos por naturaleza, nos guía a ser más como Él a través de su Espíritu. Por eso es que necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida. Y Jesús nos da un ejemplo que describe esta relación perfectamente en Juan capítulo 15, versículo 5, que dice: ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Esto demuestra una relación mutua. Él vive en nosotros y nosotros vivimos en Él. Y el fruto del Espíritu es la evidencia de nuestra comunión con Dios. Por ejemplo, cuando cortas una rama del árbol, porque muere, porque ya no está conectado a la fuente de vida. Antes la rama dependía de las raíces del árbol para obtener los nutrientes y el agua que era necesario para vivir. Pero al ser cortado ya no puede obtener lo que necesita para vivir. Por eso es que debemos permanecer conectados a la fuente de vida, que es Dios. Y al estar conectados con Dios por medio de su Espíritu, nuestra rama no solo vivirá, sino producirá fruto. Uno de los valores que tenemos en Lugar de Encuentro es ser una influencia positiva. Se trata de hacer una diferencia. Así que cuando reflejamos la bondad de Dios
y la mostramos para con otros, estamos haciendo una diferencia. Así como Dios usó la bondad de Ananías para sanar y alcanzar a Saulo, Dios también puede usar tu bondad para tocar la vida de alguien más. Y esa persona puede alcanzar a alguien más. No puedo evitar imaginarme la sorpresa y el gozo que se encontró Ananías al ver cómo su bondad fue usada para alcanzar a Saulo y transformarlo en uno de los apóstoles más influyentes y más conocidos. Sé que no es fácil mostrar la bondad, pero no se puede hacer una diferencia haciéndolo fácil. Por eso es que el Espíritu Santo nos ayuda a producir este fruto. Porque donde tú ves a un Saulo que está demasiado lejos para ser perdonado, Dios mira a un gran apóstol que hará la diferencia. Y ahora más que nunca, el mundo necesita conocer el amor de Dios. Y qué mejor manera de mostrar su amor compartiendo la bondad que Dios nos ha dado. ¿Qué diferencia veríamos si todos invitáramos al Espíritu Santo en nuestra vida y como consecuencia produciéramos estos frutos? Podremos hacer una diferencia en nuestras familias, nuestros trabajos, nuestra comunidad, nuestro estado y hasta en nuestro país. Y todo solo empieza con tumbar el primer bloque. Así que te invito a que tomes el primer paso y tú invita al Espíritu Santo en tu vida hoy. Y Dios, por medio de su Espíritu, te guiará y te usará para ser su reflejo en este mundo, para hacer una diferencia. Si ya has recibido el Espíritu Santo, pero aún hay frutos que te faltan por desarrollar, pídele a Dios por ellas. Él te escucha y Él quiere que tengas estos frutos. Y si no has recibido el Espíritu Santo, te invito a que abras tu corazón y le entregues esta petición. Pídele a Dios que te conceda este regalo y te ayude a ser más como Él. Si se pueden poner de pie. Me gustaría hacer una oración. Pueden inclinar su rostro. Gracias, Señor, por esta palabra y por lo que estás haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos llene, que tú hagas la obra, Señor, que tú has empezado y la termines, y que uses no solo la bondad a través de nosotros, pero todos los frutos, el amor, el gozo, paz, paciencia. Todos esos frutos, Señor, te pido que los uses a través de nosotros para alcanzar a otras personas, para que conozcan de ti, Señor, para que hagamos una diferencia como tú nos has mandado a hacer. Te pido, Señor, que le des el Espíritu Santo a ellos que no lo tienen aún, Señor, y los que sí lo tienen, ayúdanos a desarrollar todos estos frutos y ser más como tú, Señor. Y algún día llegaremos al cielo y tú nos dirás: bien hecho, siervo fiel.